Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bien, contentos, reunidos en casa, entusiasmados y preparados para el próximo domingo. Posiblemente este sea el último domingo en donde estemos ya mandando mensajes mediante esta tecnología, que ha sido de mucha bendición para continuar mandando mensajes al pueblo. Pero ya el próximo domingo, Dios mediante, Día del Padre, estaremos en nuestra nueva sede y espero que sea un domingo de bendición donde todos nuestros hermanos se hagan presentes y podamos gozarnos todos reunidos juntos y en armonía, pero esta vez en la casa del Señor. Amén. Hoy domingo quiero tocar un tema a propósito de todo esto que estamos preparando para volver. Hoy quiero hablar un tema que considero también de importancia. Todos los temas de Dios son importantes. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Para qué vives? ¿Qué te motiva para hacer? ¿Qué te motiva a mantenerte vivo? ¿Cuáles son tus principales prioridades? ¿Qué es importante para ti? La Biblia dice en Mateo 8, versículo 35, en Marcos 8, 35, la Biblia dice, Jesús hablando, que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesús nos está enseñando que para que nuestra vida cuente solo hay una sola manera de hacerlo: dar nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor entusiasmo en las cosas de Dios, ¿no? Porque fuimos creados para adorarle, fuimos creados para servirle, y por eso Jesús lo dijo claramente: si queremos salvar nuestra vida, tenemos que perderla por causa de Él o del Evangelio. Jesús fue claro, ¿no? Si por ejemplo en una guerra usted le perdona la vida al enemigo, ¿no cree usted que lo mínimo que puede hacer el enemigo es servirle por el resto de su vida, por haberle salvado la vida? ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, el caso de los Gabaonitas? Cuando hablamos de los Gabaonitas, ese pueblo que engañó a Josué, haciéndole ver que venía de muy lejos, se disfrazaron, trajeron pan mohoso con la intención de hacerle ver a Josué que venían de muy lejos, y lograron hacer un pacto con Josué de que los iba a proteger. Cuando Josué posteriormente se da cuenta de que eran pueblos enemigos, no pudo matarlos porque ya había pactado con ellos, pero sí los gabaonitas acordaron, para salvar sus vidas, para que no los mataran, servirles a Israel de por vida. Y eso es lo que pasa cuando tú decides escoger servirle a alguien para que no te maten. Eso ya es ganancia para ti. Cualquier cosa que ocurra que te permita vivir es ganancia, no importa lo que te pongan a hacer. Entonces, ¿no les parece a ustedes que si Jesús, con su sangre derramada en la cruz, nos salvó de ir al infierno a nosotros, no cree que también eso debe ser el motivo para que le sirvamos a Jesús, que le sirvamos a Dios el resto de nuestras vidas? ¿No creen que eso debería ser el motivo de eso también? Hay un pasaje, hay un pequeño pasaje de la Biblia que quiero traer a colación y que tiene que ver con esto. Cuando tú amas servirle a alguien, o amas servir, en una ocasión, estando en guerra con los filisteos, David estaba caminando por las diferentes tiendas de sus soldados. Y precisamente antes de entrar a su tienda para descansar, para seguir guerreando al día siguiente, David soltó una expresión que está en 2 de Samuel 23:15. Búsquelo. 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23, capítulo 15. Aquí está. 2 de Samuel 23:15, David dijo, y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David lanzó esta expresión diciendo que
le gustaría beber agua del pozo que está en el territorio enemigo. No lanzó esa frase para que nadie lo hiciera, nadie estaba obligado a hacerlo. Sin embargo, algunos de sus soldados lo escucharon y ellos, sin consultar con David, sin pedir autorización al superior, fue un acto netamente voluntario. 3 de ellos, dice la Biblia, que arriesgaron su vida, fueron al territorio enemigo, donde tenían un pozo de agua, es decir, en el corazón del campamento enemigo. Estos se infiltraron, llegaron al pozo, sacaron agua y se la trajeron a David. La Biblia dice que eso conmovió a David, ¿no? Porque él de verdad no esperaba que sus soldados arriesgaran su vida para traerle agua que estaba en el campamento enemigo. Pero aquí me llama la atención que estos soldados que voluntariamente fueron allá, no fueron a buscar esa agua porque amaban a Israel o porque era un acto netamente de guerra. No, ellos arriesgaron su vida porque amaban a su rey. Ellos amaban a David y solamente ese deseo de David los motivó a ellos para que, aún arriesgando su vida, fueran y trajeran el agua que estaba en el corazón del territorio enemigo, solo para satisfacer una petición que no era obligatoria, que lanzó David en esa ocasión. Y repito, eso conmovió a David. Eso conmovió a David, de que sus soldados lo amaran tanto al punto de arriesgar su vida para traerles un vaso de agua que estaba en el territorio enemigo, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, algunas personas siempre dan como excusa, volviendo acá al plano espiritual, al plano personal, a muchas personas dan como excusa que se les dificulta ganar almas, se les dificulta y te dicen que no tienen esa carga para hablarle de Jesús a extraños. Si tienen problemas para hablarle a familiares, muchos dicen que con mayor razón hablarle a extraños de Jesús es una carga que les cuesta a ellos cumplir. Por eso hay personas que les dificulta, porque o tienen pena o no se atreven o sienten que no tienen esa carga para hablarle a otros de Jesús y tienen ese problema, ¿no? Sin embargo, cuando tú amas, como en el caso de estos soldados, ellos no les importó el peligro, ellos fueron para satisfacer una necesidad, vaya, extraña, que simplemente su rey lanzó, y ellos para demostrar el amor que sentían por él, fueron y le trajeron el agua. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ejemplo, Pedro, usted conoce la historia. Pedro traicionó a Jesús, usted conoce la historia, lo negó 3 veces. Eso hizo que Pedro se sintiera muy mal con él mismo y regresó a pescar. Regresó a la actividad de donde se consideraba que nunca iba a regresar, donde Jesús lo encontró. Pero dice la Biblia que luego que Jesús resucita, va a buscar a Pedro. Va y busca a Pedro allá, dedicándose a la pesca, y luego de haberle hecho un desayuno, Jesús menciona una frase importante que yo quiero compartir con ustedes y que es conocida por todos. Vaya conmigo a Juan 21:15. Juan 21:15. Juan 21:15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Me llama
la atención esta frase. Noten que Jesús no dijo, Pedro o Simón Pedro, ¿amas a mis corderos? Jesús no le preguntó si amaba a sus corderos. Jesús le preguntó, ¿me amas más que a estos? Cuando Pedro le dice que sí, entonces Jesús le dijo, entonces apacienta a mis corderos, ¿no? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? ¿O qué Jesús le estaba enseñando a Pedro y también nos está enseñando a nosotros? Él nunca le preguntó si amaba a los corderos, porque si Jesús le dice si amaba a los corderos, tal vez la respuesta de Pedro no hubiese sido la misma. Porque amados hermanos, hay hermanas y hermanos que no son fáciles de lidiar, ¿no? Y por eso seguramente si Jesús le hubiese dicho, si amas a los corderos, tal vez Pedro, que todo el mundo sabía lo mal hablado que era y la actitud que tenía Pedro, que a veces tenía un carácter fuerte, tal vez Pedro no hubiese contestado igual, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿me amas? Entonces, si me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, le quiso enseñar Jesús, ¿no? Jesús le preguntó, ¿me amas? Y esa es la pregunta clave. La pregunta clave aquí es esa, porque si amamos a Dios, si amamos a Jesús, eso debería bastarnos, debería ser suficiente para dar nuestro mejor esfuerzo, para dar nuestra mejor actitud, nuestra mejor energía, ¿no? Para servirle y para hacer las cosas que a Él le agrada, para rescatar a las almas que están perdidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Estamos dispuestos a servirle a Jesús porque le amamos. Los soldados buscaron el agua en el campo enemigo porque amaban al rey. No lo hicieron porque amaban a Israel o amaban a sus compañeros soldados. No. Los soldados fueron allá porque amaban a David y por eso hasta su vida arriesgaron. Lo mismo pasa en este caso con Pedro y Jesús. Jesús le pregunta, ¿me amas? Y al decirle a Pedro que sí, le dijo, entonces si me amas, apacienta a mis ovejas, atiende a mis ovejas. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que Jesús nos está enseñando aquí? ¿No? Yo le pregunto entonces a ustedes, amado hermano, ¿cuántos aman a Dios? Mucho cuidado con lo que me vas a contestar, ¿no? Porque si me dices que sí amas a Dios, entonces deberías hacer lo que a Dios le agrada, lo que a Jesús le agrada. Luchar para rescatar a los perdidos, traer a sus pies a las personas que están apartadas. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? ¿No? Cuando amamos, lo hacemos por amor, tal como hicieron los soldados. Los soldados, por el amor que sentían por su rey, fueron allá al territorio filisteo y saciaron una necesidad del rey porque lo amaban. Ellos daban su vida por su rey. Cuanto más nosotros daremos todo nuestro mejor empeño, toda nuestra mejor energía para agradar a Dios, para agradar a Jesús, ¿no? David dijo, ¿quién me diera de beber agua del pozo del campo enemigo? Y Jesús diría, ¿quién iría por mí a rescatar a los perdidos? ¿Quién les hablaría? ¿Quién les predicaría? ¿Quién les hablaría de mí a las personas perdidas? Y si decimos que amamos a Dios y amamos a Jesús, debemos tener la misma actitud que los soldados de David, que por amor a Él dan su mejor esfuerzo para agradar a la persona que aman. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se dan cuenta entonces que la carga del evangelio no es tanto la carga por las almas, sino por el amor al Señor. Si amamos al Señor, no tendremos problema para lidiar con los apartados, para lidiar con las almas que están perdidas, porque no lo estaremos haciendo, ¿no?, por la persona, incluso lo estamos haciendo porque amamos a Dios, y como a Dios su prioridad número uno son las almas, los perdidos, entonces lidiaremos con eso y no nos va a importar
si la persona que queremos ganar para Cristo nos insulta, nos dice groserías, nos habla con patanerías, nos tiran la puerta, nos cierran el teléfono, tantas cosas a las que estamos expuestos cuando queremos ganar un alma para el Señor, pero lo hacemos por amor, lo hacemos porque amamos a Dios y amamos lo que le interesa a Dios. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estamos hablando en este momento? ¿No? Si decimos que amamos a Dios, debemos amar lo que Él ama, las almas. Y para ello, al igual que los soldados de David, no nos debe dar temor las circunstancias por las que tenemos que atravesar por el amor que tenemos. Pues, ¿cuántos me están comprendiendo? Y por eso ese pasaje de los soldados de David es impresionante. Porque porque David no obligó a nadie. David no le dijo, bueno, tú y tú vayan allá al campamento y tráiganme agua de allá de los filisteos. No, él solamente lanzó una expresión que algunos de sus soldados escucharon, ¿no? Y entonces sucedió aquel acontecimiento donde ellos, sin decirle nada al rey, tomaron la iniciativa, arriesgaron su vida, entraron en el territorio enemigo, llegaron al pozo, trajeron el agua y se la trajeron a su rey porque lo amaba. La Biblia dice que David se emocionó cuando sus soldados llegaron con el agua y no la tomó porque decía, yo no puedo tomar esta agua que mis soldados arriesgaron su vida, mejor se la voy a derramar aquí a Jehová, se la voy a ofrecer a Jehová, ¿no? Pero eso emocionó a David. Y tal vez allí David no entendía el amor que tenían por él sus soldados hasta ese momento. Esa misma emoción sentiría Dios por ti y por mí cuando luchamos por ganar las almas. Cuando damos lo mejor de nosotros, cuando damos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Para traer a sus pies a lo que a Él le interesa, las almas. Jesús lo dijo, ya lo leímos, Marcos 8:35. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía y del evangelio, que significa dar las buenas nuevas a los perdidos, salvará su vida. Y por eso fue que Jesús le dijo a Pedro en ese desayuno que tuvieron cuando fue a buscarlo allá al mar, ¿me amas? Él no dijo si amabas a sus corderos. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Al decir que sí, entonces apacienta mis ovejas. Si me amas, gana esas almas que están allá afuera perdidas, ¿no? Pelea por ellas, lucha por ellas. Si me amas, apaciéntalas. Es decir, pastorea a mis ovejas. Lucha por ellas, rescátalas por mí. Porque yo tengo que irme y no podré estar con ustedes. Pero si tú las amas, si tú me amas como dices, entonces también tendrás que amar a las ovejas que están perdidas y rescatarlas para mí. ¿Cuántos me están comprendiendo? Aleluya. ¿Cuántos me están comprendiendo? En Hechos 9:6, Pablo también hace una pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. Vayamos entonces a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 6. Hechos 9:6. Aquí Saulo, cuando tuvo ese encontrón con Jesús, camino a Damasco, que usted sabe que cayó al piso, llegó un momento en que dice así el versículo 6. Él, hablando de Saulo, en ese momento todavía se llamaba Saulo, él, temblando y temeroso, dijo, y aquí viene la pregunta que usted y yo debemos tener siempre en nuestra boca. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, Saulo hizo la pregunta que todo buen cristiano debería hacerse todos los días. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esta es una pregunta pertinente. Es una pregunta que todo cristiano debe hacerse. Todo cristiano que ama al Señor, en vez de
de dedicarnos a pedir y a pedir y a pedirle a Dios tantas cosas, que no es malo, lo más importante que debemos hacer y entender es qué podemos hacer nosotros para agradar a Dios. Y esa fue la pregunta que Saulo le hizo a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Le has preguntado alguna vez a Jesús en tus oraciones qué quiere Él que tú hagas para Él? ¿No? Te pregunto, ¿alguna vez le has preguntado? Mi hermano, a los gabaonitas, después que Josué les perdonó la vida, a ellos no le importó ser los aguateros y los que cortarían la leña para los pueblos de Israel hasta que Cristo venga, adaptó por todas sus generaciones. Ese fue, digamos, la sanción que le impuso Josué por no matar al pueblo de Gabaón, por haberlo engañado. Y ellos aceptaron gozosos ser los aguateros y ser los que prepararían, los que cortarían la leña para todos los pueblos de Israel, ¿no? Por todas sus generaciones. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ser aguatero era mejor que ser asesinado, que ser matado por el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Y es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos preguntarle a Dios diariamente, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a pedirle a Dios que nos dé para pagar la casa, que nos dé para comprar un carro, que nos dé un mejor trabajo, que nos dé una mejor educación a nuestros hijos. Y todo eso es bueno. Pero nunca le preguntamos a Dios qué podemos hacer nosotros para Él. Siempre queremos que Dios haga por nosotros. Pero si tu oración es correcta, también tú debes presentarte delante de Dios a sus órdenes. Presentarte delante de Él para agradarle. Decir, Padre, ¿qué puedo hacer yo para agradarte? Y si has leído Biblia, sabes que a Dios le importan las almas. Rescatar las almas. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo la función que agrada a Dios en tu vida? Yo no sé, las cosas a las que te dedicas, ¿valió la pena que Jesús haya muerto en la cruz por aquello a lo que te dedicas? No sé, si de repente tienes un negocio o tienes un buen trabajo, yo no sé. La pregunta es, ¿valió la pena que Jesús haya muerto en la cruz por ti, por lo que tú estás haciendo hoy? O te lo pongo de otra manera, ¿qué estás haciendo tú para Dios que valga la pena el haberte dado la vida? ¿Qué estás haciendo tú por Dios? ¿Estás agradando a Dios de alguna forma en tu vida? ¿En las cosas a las que te dedicas? ¿Eres agradable a Dios con tus acciones? ¿Agradas a Dios porque le sirves rescatando a los que están perdidos para traerlos a sus pies? ¿No? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿No? Y por eso es, amado hermano, que Saulo en ese momento lanzó una frase que debemos copiar usted y yo todo el tiempo. Porque así como queremos que Dios haga tantas cosas por nosotros, Dios también quisiera saber qué tienes tú para darle a Él. ¿Qué ofreces tú para agradarle a Él? Por todas las cosas que te da, por la vida que te da. ¿No? ¿Qué haces tú para agradarle? Y aquí es, hermano, en donde estos pasajes de los soldados de David, de verdad que son impactantes. Son impactantes. Y Jesús también trajo a colación esa misma actitud cuando luego de preguntarle a Pedro si lo amaba, dice, si tú me amas, entonces apacienta a mi gente, apacienta a los perdidos, apacienta a mis ovejas. ¿No? Y mi hermano, si usted ha leído Biblia y ha entendido qué es lo que interesa a Dios, y usted está luchando por ganar personas que están apartadas, estarás agradando a Dios. Pero yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Le estás sirviendo a Dios al punto que Él se goza con lo que estás haciendo para Él?
Cuando tienes la oportunidad de hablarle de Dios a alguien, lo estás haciendo por amor a Dios, sin que Él te lo pida, así como los soldados de David. Los soldados de David no fueron donde el rey a decirle: rey, nos da permiso para que vayamos para que intentemos llegar al pozo del territorio enemigo para traerle el agua. Ni siquiera fueron donde David a consultarle. Ellos voluntariamente, por amor a David, fueron a arriesgar su vida. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Dios ni siquiera espera que nosotros le preguntemos si ganar almas es bueno para Él. Si has leído Biblia y conoces las Escrituras, debes entender que lo más importante para Dios es la salvación de las almas. Yo lo he dicho infinidad de ocasiones. Infinidad de ocasiones. Jesús dijo: yo no he venido por los que están sanos, yo he venido por los que están enfermos, por los que necesitan ser salvados. Por eso yo he venido, decía Jesús. Y si entendemos eso, tenemos que hacerlo de manera voluntaria, como los soldados de David. Salir y ganar almas, salir y hablarle de Jesús al que puedas, al que tú sabes que está apartado. Y no hacer como muchos que dicen que esa no es la carga que ellos tienen. Ellos no son de hablarle de Jesús a nadie. No, mi hermano, todos estamos capacitados para hablarle de Dios. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para alabar y para servirle a Dios, ¿no? Por lo cual, la principal tarea nuestra es predicar el Evangelio, hablarle de Jesús a las personas que están apartadas. Y ese es un chip que debemos tener nosotros hasta que Cristo venga. Ese es un acto natural que debemos tener en nuestro interior, aprovechar la mínima oportunidad para hablarle de Jesús a quien podamos. Eso agradará al Señor. Y es por eso que en vez de estar pidiendo, Jesús nos enseñó. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas peticiones que hace de que quieres que Dios te dé una casa, un carro, que Dios te dé un cohete, yo no sé. Esas cosas son añadidas, dice Jesús. Pero a pesar que es un versículo tan conocido por todos y que la gente repite, pero llega el momento cuando hay que aplicarlo, cuando tenemos que primeramente buscar el reino de Dios, no lo hacemos. Nos dedicamos a otra cosa, desviamos nuestros esfuerzos y nuestra energía para otras cosas que son añadiduras, en vez de emplear nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestro empeño, nuestra energía, nuestra vitalidad en servirle a Dios, para que las otras cosas que todos necesitamos, no me malinterpreten, vengan añadidas como consecuencia de servirle a Dios. Entonces yo te pregunto, amado hermano, ¿estás utilizando tu tiempo para servirle a Dios o para servirte tú? Porque vivimos en un mundo en donde a todo el mundo le interesa el dólar. Tú sabes que yo tengo que producir, yo tengo que hacer el dólar, y todo eso está bien, porque tenemos que trabajar para sustentar, tenemos que salir a buscar los recursos para sustentar, pero todo eso está por debajo de lo que debe ser primero para ti y para mí, que es servirle a Dios. Servirle a Dios traerá como consecuencia las otras cosas que todos necesitamos. A todos nos gusta vivir bien, comer bien, vestir bien, ¿no? Tener el dinero para pagar cuentas. A todos nos gusta eso. Es una pregunta tonta que yo te pregunto si te gusta eso o no. Es tonto que te lo pregunte. Pero la Biblia me enseña que esas cosas son consecuencia de la otra, de la primera, que debe ser la prioridad tuya y mía, que era de servirle a Dios, que era de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entonces Dios, producto de eso, de servirle a Él, de ser número uno en nuestras actividades, entonces Él nos envía las añadiduras, que son esas cosas que todos requerimos para seguir viviendo en este mundo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y es por eso, amado hermano, que yo quiero terminar preguntándote, a la edad que tienes ahora, no sé a qué te dedicas hoy,
Yo te pregunto, ¿valió la pena que Dios haya rescatado, haya dado su vida en la cruz por ti y por mí? Le estamos sirviendo, que es lo que Dios nos pidió que hiciésemos. Mira que Jesús, antes de partir, antes de su ascensión, Él dijo: salid y buscar las almas, gánenlas, prediquen, enséñenle lo que yo les enseñé, bautícenlas. Yo te pregunto, ¿estás haciendo eso? ¿Estás sirviendo a Dios como Él espera que le sirvas? Los años que has estado en este mundo que Dios te ha permitido vivir, ¿le has servido como Él espera que hagas para su reino? ¿O solo estás pensando en ti y hacer dólares? Que no me malinterprete, no es malo, es importante, sí. Pero estás tomando como norte, como principal elemento en tu vida, las cosas de Dios, como la Biblia dice, como la Biblia nos enseña, como Jesús nos enseñó. ¿Lo estás haciendo? Mi hermano, David dijo: ¿quién me daría de beber agua del pozo de los filisteos? Voluntariamente 3 soldados fueron allá, voluntariamente. Jesús dijo a Pedro: ¿me amas? Si me amas, entonces ama lo que a mí me interesa, las almas. Y eso que Jesús le dijo a Pedro aplica para nosotros. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar sus ovejas, debemos pastorearlas, debemos cuidarlas, y debemos hacerlo también, igual que los soldados de David, debemos hacerlo de manera voluntaria. Voluntaria, ¿por qué? Porque amamos a Dios. Así como los soldados amaban a David, nosotros, si amamos a Dios, debemos procurar hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y eso es algo de la que todo cristiano debe tener en su sangre de manera permanente. Si amamos a Dios, por amor a Él, pastorearemos sus almas. Buscaremos la manera de ganar a los que están apartados. Es un principio, ¿no? Los soldados que aman a David le sirven con fidelidad en el ejército. Los que amamos al Señor, apacentamos sus ovejas y sus corderos. Yo te pregunto para terminar, ¿cuánto amas al Señor? ¿Le amas de verdad? Si tu respuesta es sí, igual que Pedro, la segunda pregunta viene atrás. ¿Estás apacentando las ovejas de Dios? Y tal vez muchas ovejas pasan alrededor tuyo a diario. Yo te pregunto, ¿cuántos de los que pasan alrededor tuyo a diario y que sabes que están apartados de Dios, estás apacentando? Tu respuesta está aquí. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos la importancia de, por amor a ti, buscar las almas que están perdidas, rescatarlas, traerlas nuevamente al redil, ¿no? Así como los soldados de David, que por amor a él arriesgaron sus vidas por un poco de agua del campo enemigo. Asimismo también nosotros, por amor a Dios, debemos también de manera voluntaria luchar hasta el cansancio, dar nuestro mejor esfuerzo para ganar las almas para Él, ¿no? Eso seguramente agradará a Dios, y las añadiduras, todas aquellas cosas materiales que necesitamos para subsistir, Dios se ocupará de enviarlas. ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando de lo que a Él le interesa, ¿no? Y así mismo como se emocionó David con sus soldados que de manera voluntaria fueron al campo enemigo, seguramente Dios también se emocionará al ver que tú luchas y peleas y te empeñas por ganar almas para Él, ¿no? Y las Escrituras nos enseñan qué agrada a Dios. Y todos tenemos la misma oportunidad de agradarle, ¿no? Y eso es lo bueno. Salvar almas no tiene que ver con clase social, no tiene que ver con ningún tipo de aspectos naturales.
cualquiera, desde el más pobre hasta el más rico, puede ganar almas igual. Porque Dios es tan justo que este aspecto de ganar almas no tiene una clase privilegiada para realizarla. Todos podemos, todos tenemos la misma oportunidad de ganar almas. Y por eso debemos empeñarnos en agradar a Dios haciéndolo, tal como lo hicieron estos soldados de David. Te doy gracias, amado Dios, por todo este tiempo que hemos hecho esfuerzos por enviar mensajes a nuestros hermanos. Y te pedimos, oh Dios, desde ya que el próximo domingo, cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos en la nueva sede que tenemos, tu presencia siempre esté allí, sea de bendición, sea un lugar donde muchas almas nuevas y las que están, nos convoquemos para ese lugar y te adoremos, te alabemos y te exaltemos y cumplamos al igual que Pedro, a pastorear las ovejas que tú pones en nuestras manos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y será grato que usted esté pendiente a nuestro viernes de enseñanza. Dios le bendiga.